Hoy encontré una publicación donde hablaba de las estadísticas de feminicidios y muchas preguntas me surgieron. O sea, ¿desde cuándo surge el maltrato a la mujer? Bueno, eso es prehistoria. Pero de ese maltrato, ¿cuándo comenzó a convertirse en feminicidio? Bueno, desde que quizás a las mujeres sabias la catalogaban como brujas y las quemaban, pudiera ser. No sé. O es que hoy día, por la facilidad que hay de la comunicación, nos enteramos más. O porque ya dejó de ser un pleito de marido y mujer que nadie tiene que meterse, sino que es un problema social, que es una situación que nos afecta a todos. Son muchas las preguntas que surgen. Y es por eso que he invitado a Esther, y Esther ha aceptado, para que, como socióloga, pues hablemos un poquito de causas, efectos, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio simplemente o un feminicidio? Gracias por aceptar la invitación y espero que me ayudes a encontrar luz en todas estas preguntas que tengo ante este fenómeno que nos impacta a todos. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Ángela, por tenerme aquí. Gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. El término feminicidio es un término y un concepto que ha sido acuñado desde el movimiento feminista y desde las personas expertas en la violencia de género. La violencia que mayormente, casi exclusivamente, ejercen muchos hombres, obviamente no todos, pero muchos, demasiados todavía, contra las mujeres. Entonces el concepto fue creado para evidenciar eso que tú dices, o sea, cómo se diferencia los asesinatos. Obviamente los feminicidios son la máxima expresión de ese espectro, porque es todo un espectro de formas de violencia basada en el género, violencia contra las mujeres basada en el género, y es un concepto creado para hacer esa diferenciación a la que tú te estabas refiriendo, Ángela. Entonces, básicamente una forma sencilla de entenderlo es que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Mucha gente cuando decimos eso, entonces se queda como, pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso? O sea, incluso hay gente que trata de minimizarlo y de denigrarlo, de ignorar la importancia del fenómeno, diciendo que no hay hombres que salen a matar mujeres. Pero en efecto realmente sí es el caso. ¿Por qué? Porque cuando decimos que un feminicidio es un asesinato de una mujer por la condición de ser mujer, lo que queremos decir es que las causas de ese asesinato tienen que ver con los roles asignados a las mujeres tradicionalmente, los roles asignados a los hombres tradicionalmente y la forma en que se construye la masculinidad, o sea, las diferentes maneras de ser hombre que puede haber en una sociedad o en diferentes sociedades, y la feminidad, las diferentes formas de construir o de vivir el ser mujer en una sociedad o en diferentes sociedades. Entonces, te lo pongo un ejemplo concreto que creo que es la mejor forma de conversar sobre este tema. Yo he dicho varias veces en mi columna, tengo una columna, hago el comercial de paso, tengo una columna en Acento llamada Amazona Tropical, en la que lamentablemente, como muchas otras personas, he tenido que tratar el tema, porque como tú decías, es un tema que nos sigue impactando fuertemente en República Dominicana. República Dominicana sigue lamentablemente encabezando las estadísticas de la región de América Latina y el Caribe cuando tiene que ver con feminicidios. Y yo he dicho varias veces en la columna que en realidad los mismos feminicidas nos han dado la clave de cuál es la causa y de cómo resolver el problema. ¿Por qué? Porque muchos feminicidas, no todos, pero muchos, antes de matar a la mujer que asesinan, ¿qué le dicen?
si no eres mía, no vas a ser de nadie. Y ahí es que está la clave del problema. La clave del problema está en que socializamos a las mujeres, educamos a las mujeres desde niñas, desde chiquiticas, para aguantar, para asumir que lo más importante de su vida, incluso aunque trabajen fuera del hogar, lo más importante de su vida es el matrimonio, es la pareja, es crear una familia, y que además tienen que sacrificarse siempre por mantener esa pareja, por mantener esa familia. Pero entonces a los hombres los socializamos, los educamos con un mensaje totalmente diferente. ¿Cuál es una de las cosas que todavía ahora le seguimos diciendo a los niños varones pequeños? ¿Cuántas novias tú tienes? En plural. ¿Cuántas novias tú tienes? Primero, asumiendo la orientación sexual, que sabemos que la orientación sexual puede ser diversa, no es necesariamente heterosexual. Que se convierten en canciones que coreamos todos. Exacto. Canciones súper populares que entonces todo el mundo cantamos. Entonces, como sociedad no nos damos cuenta que estamos constantemente mandando esos mensajes que hacen que muchos hombres después, cuando su relación de pareja se ve amenazada, cuando están con mucho estrés por el trabajo, por las razones que sean, no pueden manejar esas emociones y se sienten con el derecho de tratar esa pareja o incluso expareja. Muchos de los feminicidios son a exparejas. Y estamos hablando solamente de los feminicidios íntimos, porque lamentablemente esos son los datos que se están recogiendo solamente. Los feminicidios en los que el victimario, el asesino y la víctima se conocen porque o están en una relación o estuvieron en una relación. Eso no incluye los feminicidios no íntimos, que es cuando no hay una relación previa o las dos personas no se conocen. Entonces, lo que yo planteo siempre, y lo hemos planteado muchas personas, especialmente las personas especialistas en este tema, es que seguimos como sociedad tratando de resolver, tratando de responder a una hemorragia poniendo curitas. Okay. Y eso no se puede. Tenemos que irnos a las causas del problema. Y las causas del problema son varias, pero se remiten a eso, a que seguimos educando a los varones para que sientan que su hombría, que su virilidad, que su masculinidad depende de controlar a las mujeres, y seguimos educando a las mujeres desde niñas también para que sientan que tienen que aguantarlo todo porque su única forma de validación, incluso si trabajan fuera del hogar, es el mantener esa pareja. Y eso lo hacemos no solamente en las escuelas, lo hacemos en las familias, lo hacemos a través de los medios de comunicación, lo hacemos a través de la publicidad, lo hacemos, incluso todavía hay líderes religiosos, por suerte cada vez menos, pero todavía hay líderes religiosos que tienen mucha influencia, que le dicen a las mujeres que aguanten, incluso aunque sean víctimas de violencia emocional, violencia física, porque como les decía ahorita, es todo un espectro. Por mucho tiempo se ha visto como un problema de pareja donde nadie tiene que meterse. Exactamente, eso de la famosa frase. Como decía al principio, eso, los pleitos de marido y mujer nadie se mete. Exacto. Aunque hemos avanzado mucho, ya mucha gente no entra en esa, pero todavía hay gente que piensa eso. Y entonces ahí, porque debe de ser como un fenómeno social que impacta socialmente y no simplemente la intimidad de dos personas. Exactamente. Porque tal como explicas ahora, no solamente se da en una relación de pareja, sino el acoso y el maltrato, y que un acoso y maltrato termina quitándote la vida de una mujer. O sea, exactamente. Y como sociedad, porque cuando digo que es un espectro, a lo que me refiero, y esto lo muestran todos los estudios sobre violencia de género, tanto en República Dominicana como en otros países, me refiero a que cosas que tendemos a ver como normales, que las encuestas nos muestran que hasta la gente joven, mucha gente joven, ve como normales. O sea, por ejemplo, que el novio le esté revisando el celular a la novia, que esté tratando de controlar con quién se junta, con quién no se junta, cómo tú vas a salir así a la calle con esa ropa, una mujer mía, porque además la frase es muy, tú sabes, muy evidente. Todavía hay gente
que se refiere a la esposa como la mujer mía. O sea, más gráfico de ahí no puede ser. Pero estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados a esos ejemplos de control que entonces, sin darnos cuenta, aunque no sea nuestra intención, hacemos que sea más difícil para las mujeres jóvenes y para las mujeres de todas las edades darse cuenta cuando están en ese ciclo de violencia. Porque el ciclo empieza con esas cositas pequeñitas, luego va aumentando de intensidad, el hombre empieza a insultar, además de controlar, empieza a insultar, entonces, pero le buscamos excusas. Tanto la mujer como muchas veces incluso sus familiares, a veces incluso sus amigas, sus amigos. No, pero él es un hombre muy bueno, o sea, eso te lo dijo porque estaba incómodo, pero sigue aumentando la intensidad. Y entonces cuando ya llega la violencia física, que es algo que también es importante que la gente entienda, cuando ya llega el empujón, cuando ya llega el puñetazo, cuando ya llega la paliza, porque va aumentando de intensidad, eso es todo un proceso que se lleva mucho tiempo. Entonces, mucha gente, precisamente porque no entendemos el problema y porque como no entendemos el problema como sociedad, no nos estamos yendo a las causas raíz realmente del problema. Entonces, mucha gente, ¿qué hace? Culpa a las víctimas. Uh-huh. Ah, pero ella debió haber sabido. Ah, pero que se meten con hombres así. Ah, pero porque ella no se fue. Ah, porque ella no hizo, porque ella dejó de hacer, ¿entiendes? Pero realmente parte del problema es que cuando ya se llega a ese punto, la mujer, además de que ha sufrido un deterioro de su autoestima tan grande que no le permite darse cuenta de la gravedad de la situación o no tiene los recursos para salir de la situación. Yo siempre digo que cuando a una mujer le rompen un brazo es porque le rompieron la autoestima mucho tiempo antes. Entonces, eso es parte del proceso. Además, ¿qué hace el hombre agresor? La isla, por eso el control, la isla de la gente que la puede apoyar, la isla de su familia, la isla de sus amistades, la isla de la gente que la quiere. Claro. Y entonces dicen, no, pero es por tu bien que yo lo estoy haciendo. Sí. Es que esos amigos no te hacen bien. O tu mamá como muy problemática. Sí, ¿Tú me entiendes? Y entonces todo eso es parte del proceso y como sociedad todavía no lo entendemos lo suficiente. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira, lo que sí he visto en las estadísticas que he estado, pues han llegado a mi mano de algún modo, es que es impresionante la cantidad de denuncias y cuántas de esas realmente se han tomado en cuenta. Sí. Y cuántas vidas de mujeres se han perdido, pero que hubo ya antes una denuncia, sí. Hubo un grito de ayuda, un grito de alerta. O sea, son miles de denuncias por decenas de muertes, pero casi todos esos asesinatos ya habían sido denunciados. Mira, ahí hay que tener cuidado porque hay una gran cantidad de denuncias y de hecho ahí hay subregistro ya. Sí. No todo el mundo denuncia. Hay, por suerte, a través de los años y en gran parte por el trabajo de las organizaciones feministas y las otras organizaciones que trabajan en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hay mucha más conciencia
y por el trabajo de las instituciones públicas que también han hecho campañas, que han hecho trabajo para que las mujeres denuncien. Aún así, gran parte de las mujeres no denuncia, y parte del problema es que esa misma cultura de la que estaba hablando ahorita también se reproduce en las mismas instituciones públicas. Tenemos una amiga en común muy querida, que yo sé que la entrevistaste aquí también, Tajira Vargas, que es antropóloga, que una de las dimensiones de las que ella ha hablado es precisamente el hecho de que en la misma policía e incluso entre los mismos fiscales, entre las mismas autoridades, hay todavía personas, hay gente muy capaz, excelente, que conocemos tanto tú como yo y muchos de los amigos y amigas televidentes que hacen muy bien su trabajo, pero todavía lamentablemente hay personas que no entienden la gravedad de estos temas y que entonces siempre están excusando al hombre agresor. Entonces tú ves cómo inexplicablemente la policía, que es muy eficiente para encontrar un ladrón, en ese mismo barrio, en esa misma situación, inexplicablemente no encuentra al feminicida. Ah, no, pero que entonces que llegamos. Entonces todas las estrategias que se usan para ubicar a otros criminales, a otros tipos de agresores incluso, pero a otros tipos, personas que cometen otros tipos de crímenes, por casualidad de la vida no se utilizan para ubicar a feminicidas. O sea, tenemos todavía feminicidas que están prófugos. Sí. Y eso no se puede dar sin que haya algún tipo de complicidad, aunque sea inconsciente. No estoy diciendo complicidad con el crimen en sí, sino falta de comprensión con el hecho de que eso no es simplemente, incluso lo vemos a veces en los medios de comunicación todavía, un crimen pasional. Fue que se dejó cegar por los celos, se dejó cegar por la pasión. No, ese no es el tema, ¿entiendes? El tema es este espectro, este ciclo de la violencia que está muy estudiado y que ya tenemos, porque por suerte hemos avanzado mucho en ese tema y se ha formado mucha gente en ese tema. Tenemos los estudios y tenemos las personas y tenemos el expertise, tenemos la experiencia ya para saber que no es un tema pasional, es un tema de que, como decía ahorita, seguimos lamentablemente como sociedad formando a los hombres para que se crean que las mujeres que están con ellos son su propiedad, no son seres humanos con su propia independencia, su propia autonomía, sus propios proyectos de vida. Bueno, es que el aprendizaje se da muchas veces no solamente por lo que dices o por lo que, o sea, no se convierte en algo que sabes hasta que no tiene una consecuencia. Entonces, lo acabas de decir, ¿cuál es la consecuencia de un hombre que acaba con la vida de una mujer, independientemente de que sea su propiedad, como bien lo describe, o que él crea que sea su propiedad? Sí, que es. Claro. Entonces, esos son algunos de los factores, o sea, culturales, sociales, que viabilizan o favorecen a la violencia contra la mujer. Exactamente, exactamente. Y eso todavía se refleja en las mismas estrategias que se siguen desde el Estado. Aunque hay un nivel más alto de conciencia, aunque ya por lo menos en público poca gente se atreve a decir la frase a la que nos referíamos ahorita, en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, todavía las políticas públicas desde el Estado están enfatizando mucho más la curita que te decía ahorita. O sea, por ejemplo, un reportaje que salió el año pasado, precisamente a propósito de el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, que por cierto fue una fecha propuesta por el movimiento feminista dominicano en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en 1981, y que luego fueron asumiendo otros movimientos de la región y que eventualmente llegó a Naciones Unidas como propuesta, como ustedes saben, en homenaje a las hermanas Mirabal.
Ese día, el año pasado, salió un reportaje en Diario Libre, lo pueden buscar, en el que sale el dato, y es un dato terrible, que por cada 100 pesos que el Estado Dominicano invierte en atención a la violencia contra las mujeres, o sea, en las casas de acogida, en el trabajo, en el Ministerio Público, etcétera, solamente se invierten 25 pesos en prevención. Ay, Dios mío. Entonces, ahí viene otra vez el tema de que no estamos prestando la atención, suficiente atención, a las raíces del problema, a las causas del problema. Y si no lo hacemos, si no invertimos ese patrón de inversión desde el sector público, desde las políticas públicas, nunca vamos a resolver el problema. Siempre vamos a tener que estar atendiendo a las víctimas. Es importante atender a las víctimas. De hecho, hay que mejorar muchísimo la atención a las víctimas, y saludo, y me parece excelente que se hayan ampliado el número de casas de acogida, que se haya ampliado la inversión en ese sentido. Es súper importante porque obviamente eso es parte de la respuesta que debemos tener como sociedad, como Estado. Pero para resolver el problema tenemos que irnos, insisto, a las causas. Y las causas están, como tú decías ahorita, en que es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema de lo que encontramos como normal en nuestra cultura todavía. Bueno, y hablamos de causas, pero están también las consecuencias, porque esto se da dentro de un núcleo familiar, o sea, cómo impacta esto a la crianza de los hijos, o sea, cuando son testigos de este tipo de situación, o sea, Sí, cómo claro. estamos construyendo con esta forma de comportarse, con esta conducta, a los grandes del futuro que se están formando bajo esos esquemas. Claro que sí, claro que sí. Y parte de lo que las personas expertas en este tema muestran, y muestran los estudios, es que además del daño terrible de las vidas perdidas de todas las mujeres que han sido asesinadas, como decía ahorita, República Dominicana lamentablemente sigue encabezando las estadísticas de América Latina y el Caribe en términos de los feminicidios. Eso desarticula todo un núcleo familiar, como tú acabas de decir. Los huérfanos y las huérfanas, los niños y niñas, adolescentes, que quedan sin madre y a la vez quedan sin padre porque o el padre feminicida, el padre asesino, o está prófugo o va a la cárcel, en los casos en los que finalmente se logra que vaya a la cárcel, y lógicamente impacta a toda la familia y a todo el círculo de seres queridos de esas personas. Entonces tiene un impacto social gravísimo, profundo, Sí. que lamentablemente solamente vemos cuando se dan los picos. Por ejemplo, en el mes de mayo, ustedes se recuerdan que hubo un pico, hubo varios casos terribles que se dieron, incluso varios en la misma semana. Incluso uno de ellos que llamó mucho la atención porque era tan evidente, era tan evidente las limitaciones de las políticas públicas en ese caso, en todos los casos que se dieron, pero en ese caso porque de hecho la víctima fue asesinada saliendo de poner la denuncia en el Ministerio Público. Entonces en esos momentos la conversación se reactiva, la gente se indigna, que ya es un paso importante porque, como decíamos ahorita, hasta hace, 30 años, 20 años, la gente lo veía como normal, la gente veía, otra vez la frase de en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, ya por lo menos tenemos ese nivel de indignación, pero entonces la respuesta del Estado sigue siendo limitada, tanto en términos de inversión, aunque se ha ampliado, y eso lo saludo, eso es muy importante, pero nuevamente hay que irse a las causas para realmente resolver el problema. Entonces eso significa que hay que tener, y esto es algo que yo también he planteado y otras compañeras y compañeros han ampliado muchísimo, este no es un tema del Ministerio de la Mujer, este es un tema del Estado Dominicano. Así es.
Entonces, mucha gente quiere tirarle el tema al Ministerio de la Mujer como que un ministerio puede resolver un problema social con este nivel de complejidad y con este nivel de impacto negativo. No. Tiene que estar involucrado el Ministerio de Salud Pública, porque es un problema de salud pública. Tiene que estar involucrado el Ministerio de Educación, porque necesitamos, no campañas de 2 meses y de 3 meses, necesitamos que en las escuelas se enseñe a los niños y niñas a reconocer las señales de violencia y se enseñe a los varones a tener una masculinidad consciente, pacífica, positiva, en la que el definirse como varón, el definirse como hombre, hombre en el futuro, no esté basado en el control, no esté basado, yo no sé si tú has oído esta frase que a veces se dice entre los varones, suya, caballo, que parece cómica, que parece como, pero mira qué simpático. Un objeto propiedad. Exactamente, esa es su propiedad, porque si es su propiedad, yo la voy a respetar y no la voy a enamorar, no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque te estoy respetando a ti, el otro varón. No le estoy respetando a ella. No estoy preguntándole a ella que si a ella le interesa. Estoy preguntando que si es de tu propiedad para entonces respetar tu propiedad. O sea, que lo que te estoy respetando es a ti, no a ella. Claro. Okay. Claro. Y es que... Entonces todo eso hay que desmontarlo y para eso tiene que estar involucrado todo el Estado, no solamente el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es el órgano rector, es el ministerio que sí tiene que estar pendiente, tiene que estar coordinando con todos los otros ministerios y con todas las otras instituciones públicas para garantizar que estas políticas se establezcan y se implementen. Claro. Pero es todo el mundo que tiene que estar involucrado. Tiene que estar involucrado, obviamente, el Ministerio Público, que tiene mucha actividad con el tema, pero también, como te decía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública. O sea, hay un sinnúmero de actores y de instituciones que tienen que estar presentes. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo vemos la familia es solo con papá y mamá, ¿verdad? O sea, pero se da la agresión, se da esa relación no sana y la pérdida de tu mamá en manos de tu papá, ¿verdad que sí? Deja a quienes, bueno, Tajira ha trabajado el tema, claro, muchas veces. Los huérfanos de esos feminicidios. O sea, cómo se desarrolla emocional, mentalmente, un niño que ha sido, una niña que ha sido testigo de un hecho como este. Claro, o sea, ¿cuál es la intervención que debe haber a nivel de salud mental desde el agresor, desde el homicida o ante esa situación pasiva de la que habla de la mujer, pero el impacto que tiene en esa nueva generación? Exactamente. Entonces es ahí donde salud pública y de manera muy específica salud mental tiene un papel sumamente importante, ¿verdad? Exactamente. Y como decía, la escuela es aprender a respetar y a que se nos respete desde muy pequeño. Exactamente. Y entonces fíjate que, las feministas tenemos muchos años diciendo esto, por eso es que insistimos tanto en que hay que educar para la igualdad. Pero sin embargo, en los últimos años eso no se ha entendido. Mira que ha habido diferentes momentos con diferentes administraciones
en las que el Ministerio de Educación sí ha avanzado en ese tema, en educación no sexista, educación para la igualdad, como le llamamos ahora, pero en los últimos años, desde el Estado, lo que ha habido ha sido un repliegue. Por miedo a los sectores conservadores que lamentablemente distorsionan lo que es el contenido de esa educación para la igualdad. También la educación sexual es extremadamente importante en ese sentido. También mucha gente lamentablemente distorsiona lo que es la educación sexual. La educación sexual no es cierto, eso lo han mostrado muchísimos estudios, tanto aquí como a nivel internacional, que fomenta que los niños y niñas, adolescentes, inicien su actividad sexual. Al contrario, lo que les enseña es a conocer su propio cuerpo, a conocer cómo funciona, pero además conocer y entender y poder manejar, implementar en su vida lo que es el consentimiento. Uh-huh. Saber reconocer mucho más temprano, porque esa es una de las dimensiones del problema, cuando una persona, aunque sea de su familia, porque sabemos, y Tajira Vargas también ha estudiado mucho ese tema, pueden ver sus artículos en el periódico Hoy y en el periódico Acento, que lo ha tratado muchísimas veces porque ha salido en varios de los estudios que ella ha hecho, el tema de que el incesto, por ejemplo, sí, es muy común en nuestro país, mucho más de lo que la gente piensa. Y cuando hablamos de incesto, no solamente papá, puede ser papá, abuelo, tío, primo, exactamente. Entonces, para que el niño o la niña sepa exactamente cómo puede reconocer cuando hay algo raro, o sea, no deje que te toquen tus partes íntimas, cualquier cosa ven y dímelo. O sea, todo eso es parte de la educación sexual. No es este tema de pero que entonces van no le hablemos de sexo. No les hablemos de sexo porque eso entonces, es pecado. Porque eso es pecado y porque entonces no van a tener actividad sexual. Y lo que los estudios muestran es lo contrario. Cuando no hay información, cuando está este misterio, cuando está este desconocimiento, cuando está esta ignorancia, lo que pasa es que igual inician su vida sexual más temprano, pero entonces sin la información y con un nivel de vulnerabilidad mucho mayor porque no saben a lo que se están exponiendo. Claro. Y si abuelo lo dijo, papá lo dijo, ellos son la autoridad. Entonces, aunque no esté a gusto, lo aguanto. Exactamente. Y al final el trauma ya tú sabes dónde viene. Hay un tema, Esther, y es la impunidad. ¿Cómo impacta la impunidad de manera positiva en el sentido de que estimula o no tienen, o sea, evita cualquier prevención de ese tipo de acciones? Sí. Sí, ahí es que, por eso decía ahorita, sí es muy importante el rol del Ministerio Público y del sector justicia en general, aunque el énfasis debe estar mucho más en la prevención, porque, vuelvo y repito, si no nos vamos a las causas del problema, no vamos a poder nunca erradicarlo. Pero el sistema de justicia tiene ese rol tan fundamental precisamente por eso que tú dices, porque cada vez que en una comunidad se ve que un feminicida o que un hombre violento de otras maneras sale libre o está prófugo, aunque todo el mundo sabe dónde está, sí, aunque hay la información y están los medios para llevarlo a la cárcel, pero se ve que realmente no ocurre nada, entonces obviamente eso manda la señal de que no es un problema, de que no es algo a lo que hay que responder. Y entonces, como ocurre con todos los temas, eso es parte de lo que mantiene ese ciclo de violencia vivo. Y ahí quiero añadir una idea también, que es de uno de los expertos más importantes a nivel internacional
con este tema de la violencia de género, que se llama Miguel Lorente. Miguel Lorente es un experto español que ha venido a República Dominicana ya 2 veces, y la segunda vez fue también el año pasado, también a propósito del 25 de noviembre. Y una de las cosas que dice Miguel Lorente es que en una sociedad machista no es suficiente no ser machista. Hay que ser antimachista. Entonces ahí volvemos al tema de que hay que enfatizar mucho más la prevención, hay que enfatizar mucho más la educación para la igualdad, hay que enfatizar mucho más los mensajes que entonces nos sirvan para neutralizar esa cultura, esa perspectiva en la que normalizamos la violencia, normalizamos el control. Vemos como normal que le esté revisando el celular, que esté revisando con quién se junta, que esté controlando los ingresos del hogar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que pasan mucho antes de que empiece la violencia física. Esas son las alertas. Que son las alertas, que son las banderitas rojas, como se le dice ahora, que lamentablemente todavía muchas familias, la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, las amistades todavía ven como normales. Entonces, parte de lo que está pasando incluso es que en las encuestas de opinión pública estamos viendo cómo incluso entre la gente joven se siguen reproduciendo esos mensajes. O sea, tanto hombres jóvenes como mujeres jóvenes están también, no todo el mundo, pero porcentajes demasiado altos, están también viendo como normal ese tipo de actuaciones y ese tipo de conductas. Entonces tú ves mujeres jóvenes que, por ejemplo, te dicen, no, él me está revisando el celular, él es celoso porque él me quiere. Ajá. Esa es su forma de demostrarme amor. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado a nuestros niños y niñas que el amor no es control. El amor es apoyo, el amor es compañerismo, el amor es libertad, el amor es aceptar a la otra persona como es y celebrarla como es. No es controlarla, que es otro tema del que a Tajira le debe estar sonando los oídos porque le hemos mencionado tanto. Pero es otro tema que Tajira ha trabajado también en sus estudios, que es que en general somos una sociedad muy violenta. Sí, así es. Incluso dentro de la familia. Entonces, tenemos que tomarnos ese tema de la prevención muy en serio. Tenemos que tomarnos ese tema de la educación muy en serio. Educación a todos los niveles. Mira, hay una campaña, por ejemplo, que fue muy exitosa, que yo siempre la menciono porque es un ejemplo que yo creo que debería reproducirse, ya no como campaña, sino de manera permanente en el sector educativo, que se llamó Resetéate. Y Resetéate fue una campaña que se hizo en varios países de América Latina y el Caribe, pero en cada país con un nombre diferente que resonara con la cultura de ese país. En República Dominicana se le puso Resetéate y estuvieron involucradas varias instituciones. Y esa campaña fue súper exitosa. ¿Por qué? Porque el contenido de la campaña y las actividades que se hacían en la campaña fueron diseñadas por las mismas personas jóvenes, incluyendo hombres jóvenes. Hombres y mujeres jóvenes que entonces se juntaban para hacer diferentes tipos de actividades y para diseñar diferentes tipos de actividades para desmontar el machismo. Entonces, ese es el tipo de iniciativas innovadoras que van al tema de la prevención, que van al tema de la educación, que yo creo que necesitamos hacer de manera permanente. Sí. Y, como decía ahorita, invirtiendo ese patrón de inversión en las políticas públicas para que la mayor parte de los recursos se vayan a la prevención.
Esa es la pregunta que tengo aquí. Sí, porque solemos pues imitar muchas cosas de otros países y reclamamos muchas veces la inexistencia de políticas públicas. ¿Hay algún ejemplo de algún país que haya tenido políticas públicas que hayan sido eficientes relativas a este tema? Mira, hay varios... Que si ya copiamos muchísimas cosas, si tenemos alguna, vemos cómo podemos adaptarla. Sí. Mira, hay diferentes modelos que podemos mirar en diferentes países. En España están haciendo cosas interesantes, en otros países de la región, en México están haciendo cosas interesantes, en Argentina, en Uruguay. Pero te voy a poner un ejemplo que es mucho más viejo y que es de un país pequeñito, El Salvador, donde otra amiga nuestra en común, Altagracia Valdés Cordero, estudió, vivió varios años. Y te pongo ese ejemplo porque, que no es un ejemplo ni siquiera de políticas públicas, pero es un ejemplo de lo que estaba diciéndote de cambiar la forma en que vemos el problema y enfatizar la parte educativa y enfatizar la parte de prevención. A mí siempre me ha quedado el recuerdo de esa experiencia cuando Altagracia, le decimos Tatá de cariño, cuando Tatá me lo mencionó, que era que en la ciudad en la que ella vivía, en El Salvador, que estaba estudiando en ese momento, cada vez que había un caso de un hombre golpeando a su pareja, golpeando a una mujer, los vecinos y vecinas salían, así como hacemos con los calderos. Exactamente, con las protestas, así mismo salían los vecinos y vecinas a tocar las ollas y a hacer ruido insoportable hasta que el hombre paraba. ¿Por qué? Porque es una forma gratis, barata, pero extremadamente efectiva de hacerle saber a ese hombre que ellos y ellas, sus vecinos, sabían lo que estaba pasando, pero además no iban a aceptar ese tipo de violencia. Entonces, eso es un ejemplo que me gusta compartirlo porque es algo muy sencillo, es algo que ni siquiera requiere inversión, pero que se necesita que desde el Estado también se hagan cosas similares. Claro. Y que vayamos en la misma línea, que vayamos en el mismo sentido de entender que necesitamos cambiar. O sea, a veces una ve en las redes y se desanima porque hay muchos comentarios que te evidencian, aunque las redes obviamente no es lo mismo que la vida real, pero bueno, por ejemplo, hace poco la comunicadora que planteó que las mujeres son las que tienen la culpa de que las maten, porque pelean demasiado, porque atosigan a los hombres, porque, ¿me entiendes? Claro, mucha gente le cayó arriba, incluso descalificándola, insultándola. Esa no es la respuesta, pero ese comentario te evidencia que todavía hay gente que no entiende las causas del problema. Entonces necesitamos, reitero, mucha más educación, mucho más dinero invertido en prevención. No puede ser que el dinero que se va a la atención sea 4 veces el dinero que se va a la prevención, porque si no, nunca vamos a erradicar el problema. Y como dice Miguel Lorente, el experto que yo estaba mencionando ahorita, tenemos que plantearnos erradicar el problema, no mitigar el problema, no reducir el problema, porque el machismo como cultura, porque ese es otro tema, la gente piensa que no, el machismo es una conducta, no, es que él es una persona machista o ella es una persona machista. Pueden serlo, pero el machismo no es eso. El machismo es que haya una cultura en la que se ve como normal que se trate a los hombres como superiores y que los hombres traten a las mujeres como inferiores y como objetos, como propiedad, lo que decíamos ahorita. Entonces, eso hay que erradicarlo, eso hay que sacarlo de raíz, eliminarlo de raíz, porque si no, entonces
por más vuelta que tú le des, por más políticas públicas, por más casas de acogida, por más medidas que se tomen, continúan los feminicidios y continúan, de hecho, recrudeciéndose, Sí. aumentando o haciéndose peores en las modalidades. O sea, gente que no solo mata, sino que después quema el cadáver, descuartiza. O sea, todas las cosas horribles que lamentablemente hemos visto en las noticias que ocurren, y en las noticias solamente, como sabemos, llega solamente una parte de lo que pasa. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira, y cada vez se ven casos más impresionantes, no solamente dentro de una pareja adulta, o sea, vemos lo que está pasando con niñas Sí. y niñas muy pequeñas, o sea, eso Sí. desgarra el alma o sea, a tal menos sensible. Exactamente. Entonces, pareciera también que es un problema solamente de la mujer, de protegerse, de cuidarse, de educarse, y casi una acusación muy generalizada hacia el hombre. Pero hay hombres pacíficos. Claro que Hay sí, hombres, entonces hay habría que muchísimos. ver no solamente pacíficos, sino respetuosos, Así mismo. sensibles, que pueden... Yo le llamo los varones dulces. En mi columna he hablado de Entonces, ahí ese tipo de hombres varias veces, sí. Dentro de ese género, también habría que estimular algunas acciones a sus iguales, o sea, a otros hombres. Exactamente, exactamente. Mira, o sea, no he perdido mi masculinidad ni mucho menos, sencillamente por ser más respetuoso y más Exactamente, y sensible. por no ser violento, exactamente. Bueno, pues mira, coincidimos porque eso es justamente lo que yo he dicho varias veces en mi columna y cuando hablo de este tema. La mayor parte de los hombres, de hecho, no son violentos. Y muchos hombres, necesitamos que sean más, pero muchos hombres, o sea, por ejemplo, yo tengo en mi círculo cercano varios, mi papá, mi hermano, mis amigos del colegio, casi todos mis amigos varones, son hombres que han decidido, lo que yo llamo los varones dulces, que son los hombres que han decidido superar lo que les decimos como sociedad, esto de que, lo que hablábamos ahorita, de que tienen que ser machos, de que tienen que controlar a las mujeres que están con ellos, de que tienen permiso social para ejercer violencia, todo ese tipo de cosas que lamentablemente, aunque no sea nuestra intención, seguimos mandando ese mensaje porque lo seguimos normalizando, lo seguimos viendo como normal. Entonces lo que necesitamos es que esos hombres, porque igual que las mujeres escuchan a otras mujeres, los hombres escuchan a otros hombres. Así es. Entonces, así mismo como tú dices, esos hombres que son pacíficos, que son respetuosos, que son excelentes padres, que son excelentes esposos, que son excelentes amigos, vuelvo y reitero, yo tengo el gusto y el honor de tener muchos de ellos en mis círculos de amistad y familiar, tienen que involucrarse también y tienen que atreverse a tener esas conversaciones incómodas, porque es verdad que es una conversación incómoda. Claro. Pero cuando hacen un chiste machista delante de ti, tú como hombre que no estás de acuerdo, dilo. Cuando escucha, mira, te voy a poner otro ejemplo. Un taxista de Uber que me encantó. El otro día me estaba contando cómo él interviene con frecuencia entre su mejor amigo y la esposa,
porque el mejor amigo todavía tiene esa visión de que cómo es posible que mi mujer, ¿verdad? Mi mujer tiene que hacer lo que yo diga, taca, 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 taca. Y él interviene y le dice, no, mi hermano, no es así, fulano, tú tienes que entender, porque él es un varón dulce, pero no se queda callado, sino que interviene. Y yo lo felicité, le dije, qué maravilla que usted está haciendo eso, usted me alegró el día. Entonces, eso es lo que necesitamos, además de todas las políticas públicas y todo lo que hemos dicho antes, también necesitamos que los hombres se involucren más. Claro. Que trabajen con otros hombres, que creen grupos de hombres, o en los grupos de hombres que ya están, en las peñas, o el grupo de amigos que va al play, o sea, en los grupos de hombres de amigos que ya están, que pongan ese tema también. Claro. Tú sabes, porque si no, no vamos a poder erradicar esto. Y en mi columna también yo he puesto ejemplos, hay una columna que le puse así mismo, los hombres que quieren cambiar a los hombres, que son hombres que se han dedicado a erradicar la violencia contra las mujeres, pero no trabajando con las mujeres, trabajando con los hombres, porque ahí es que Claro, necesitamos trabajar. O sea, lamentablemente, más del 90% aquí a nivel mundial de la violencia ejercida contra las mujeres es ejercida por hombres. Que no son todos los hombres, no, claro que no. Por eso apelamos a los hombres que son pacíficos, a los hombres que no hacen eso, a los hombres que se indignan cuando eso pasa, a que también hagan su aporte. Y no tiene que ser no tienen que fundar una ONG. ¿Entiendes? Estamos hablando de que, como decía, cuando Paso van a al paso, play. chin a chin. Exactamente. En los grupos de hombres que ya están, en los grupos de amigos que ya están, atreverse a tener esa conversación. Y así como hacía ese chofer de Uber, hace y tiene ese impacto, que está teniendo ese impacto positivo con su mejor amigo, así también pueden hacer los hombres que nos rodean y que sí son pacíficos, que sí son respetuosos, que no están de acuerdo con estos dictámenes de la cultura machista que todavía tenemos, pero que está cambiando. Pero para cambiar tenemos que ayudar a acelerarlo. O sea, como dice Miguel Lorente, no es suficiente no ser machista, porque muchos hombres eso es lo que se ponen a la defensiva y dicen, no, pero yo no hago eso. Me parece excelente que tú no hagas eso, pero ¿qué tú estás haciendo para que otros hombres no hagan eso? Claro. ¿Qué tú dices cuando eso pasa delante de ti? ¿Qué tú haces cuando ese tipo de violencia se da delante de ti? Claro. Que no necesariamente es violencia física, la violencia que estábamos No, a veces diciendo. es más doloroso la emocional. El insulto, la descalificación. No, cállate que yo estoy hablando. Y tú no haces nada. A veces ni siquiera es necesario pronunciar una palabra. Con la También. mirada, con la respiración, ya te están También. llevando un mensaje. Si hay un patrón violento, claro, ya la mujer sabe que tiene que callarse porque si no puede haber consecuencias cuando llegue a la casa, exactamente. Ay, Dios mío, yo me río porque yo vengo de un matriarcado y las cosas eran diferentes. Ya, claro. El asunto es también la complicidad. Yo insisto en eso, o sea, las consecuencias de la complicidad. O sea, yo conozco un caso muy reciente de que aunque hay una denuncia y se está buscando al agresor, ¿verdad que sí? El vecindario y la familia lo está escondiendo. Exactamente, a eso era que me refería ahorita, exactamente. Que Entonces, por eso es que hay que cambiar. Por eso puse el ejemplo del Salvador que me compartió Tata, porque me gusta mucho como ejemplo, porque es un ejemplo muy sencillo, pero muy poderoso. La gente que salía con sus ollas a hacerle saber al agresor que eso... te estamos mirando. Que te estamos y no nos mirando, gusta. eso no está permitido en esta comunidad, ¿tú entiendes? Entonces, por eso es que hay que cambiar la forma en que la gente entiende el problema de la violencia. Porque si no, siempre vamos a estar buscándole excusas al agresor, incluso a los feminicidas, incluso a los que llegan a asesinar a las mujeres. Porque entonces pasa eso mismo que tú acabas de decir. Todo el mundo sabe dónde está, pero no lo encuentran. Todo el mundo sabe lo que hizo, pero le buscan una excusa. No, es que ella lo provocó, es que ella hizo, es que ella no.
Nadie tiene la responsabilidad porque la maten. Nadie. Ningún tipo de violencia tiene excusa. Entonces ahí, quien tiene la responsabilidad es el criminal, es el feminicida, es el agresor. Y tenemos también un modelo, hablando de modelos exitosos que me comentabas ahorita, tenemos un modelo muy exitoso ya en República Dominicana, que es el Centro Conductual de Hombres, que poco a poco se está, solamente había uno, hasta hace unos años, poco a poco se está ampliando. En realidad deberíamos tener uno por provincia mínimo, que hace un trabajo muy importante con los hombres agresores. Y háblame, porque no conocía esos centros. Es un centro que por mucho tiempo dirigió Luis Vergés. Y que les mandan, del mismo sistema de justicia, les mandan hombres agresores y entonces trabajan desmontando, exactamente, es un modelo educativo. Trabajan desmontando con esos hombres todas esas... todos esos mitos y todas esas ideas que tenemos todo el mundo, porque las tenemos todo el mundo, como es una cultura machista, todas las personas fuimos socializadas, fuimos criadas con esas ideas. Lo que pasa es que algunas y algunos nos hemos ido desmontando esas ideas. Entonces, en el Centro Conductual de Hombres lo que hacen es intervenir con ese modelo educativo para ayudar a esos hombres que, por supuesto, al principio tienen mucha resistencia, pero después se integran y cambian. Ha sido un modelo muy, muy exitoso. Entonces, eso también hay que expandirlo, hay que aumentarlo, hay que tener muchos más centros de ese tipo, pero... Apoyarlos y darlos a conocer también. Apoyarlos y darlos a conocer también, pero hay que hacer todo eso también mucho antes para que no lleguen a ser agresores. Claro. Por eso es que tiene que estar en todo el sistema educativo. Por eso es que tiene que estar como contenido educativo de las organizaciones comunitarias, de las iglesias, de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, además del sistema educativo y las políticas públicas en general. Porque si no, no vamos a poder erradicar el problema. Y vuelvo y repito, volviendo a esta cita de Miguel Lorente, hay que erradicarlo, hay que sacarlo de raíz, porque si no, se reproduce y continúa. Mira, tú sabes que yo pensé que esta conversación iba a ser muy fuerte y que me iba a afectar mucho. Sin embargo, me deja una sensación positiva de mucha esperanza, porque definitivamente hemos tocado de manera muy positiva el tema en relación a lo que podemos hacer para erradicar esta conducta que no solamente afecta a la mujer, afecta a toda la sociedad. A toda la sociedad, totalmente, o sea, totalmente. Y es un tema deprimente, no vamos a, o sea... Porque no, aquí no nos hemos puesto a hablar de las estadísticas, porque además las estadísticas ustedes las ven en las noticias, pero ciertamente es un tema muy deprimente, muy doloroso, terrible, que ha afectado a miles y miles de familias. Pero sí, como tú dices, lo importante es que nos tomemos un momento para ver qué se puede hacer, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay muchos caminos que están abiertos, que están claros y que sé que pueden muchas personas pues integrarse a tratar de trabajar en una nueva masculinidad. Así mismo es. O sea que muchísimas gracias. Yo creo que es un tema que podemos volver a hablar desde muchísimos otros puntos de vista e incluso invitar y traer de esos hombres que son no diferentes, sino son los que tienen que ser. Sí, claro Así que que sí. muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta el próximo programa.